El ruido seco de la puerta cerrándose aún resonaba por la casa cuando Elena se dio cuenta. João se había ido. Así, sin más, sin menos. Sin un beso a los niños, sin una última mirada hacia ella. Solo una nota sobre la mesa de la cocina, escrita a toda prisa, como si hasta las palabras tuvieran prisa por irse. No hay más. Cuida de ellos. Solo eso. 3 palabras tiradas sobre el papel, como si fueran ligeras. Como si no llevasen el peso de 10 bocas que alimentar, de noches sin dormir, de toda una vida que ahora se desmoronaba en silencio. Fuera, el sol salía perezoso, tiñendo la pequeña ciudad con tonos dorados, pero dentro de la casa, todo parecía frío. Uno de los niños se despertó, frotándose los ojos, y preguntó dónde estaba el padre. Elena abrió la boca, pero no salió nada. Tragó saliva. El nudo en la garganta ardía. Los vecinos se darían cuenta. Siempre se daban cuenta. En ciudades como esa, las paredes tenían oídos y las esquinas lenguas afiladas. El peso de la vergüenza comenzaba a expandirse por su pecho, pero Elena sabía que no tenía tiempo para sentir. El estómago de los niños no esperaba la tristeza de nadie. Suspiró, se pasó las manos por el delantal y sin decir nada, comenzó a preparar el café. Pero antes de que pudiera terminar, escuchó un golpe en la puerta, firme, impaciente. Algo dentro de ella se heló. Poco sabía que ese era solo el primer golpe de muchos. La comida se acabó antes de que terminara el mes. El dinero, antes que la comida. Y la paciencia de los vecinos, antes que el dinero. Elena descubrió rápido que la caridad tiene fecha de caducidad. Al principio, algunas señoras de la iglesia traían pan, un poco de arroz, incluso una sopa aguada en los días fríos. Pero con el tiempo, las miradas se convirtieron en juicios. Las palabras, veneno disfrazado de consejo. Una mujer sin marido tiene que saber cuál es su lugar. Oyó susurrar a sus espaldas. Su lugar. Elena se preguntó muchas veces dónde estaba ese lugar. Si era en la panadería, donde conseguía trabajo lavando platos a cambio de unas monedas. Si era en las noches mal dormidas, remendando ropa hasta que los dedos sangraran. O si era en el silencio de la madrugada, conteniéndose para que los niños no escucharan su llanto. Pero el hambre sí escuchaba. Los más pequeños empezaron a desmejorar. Ojos hundidos, barriguitas hinchadas. La desesperación apretaba el pecho de Elena cada vez que uno de ellos pedía más comida y ella no tenía. Y entonces llegó la peor noticia. El cartero trajo un sobre, papel grueso, letras duras. Elena lo abrió con los dedos temblorosos y sintió que las piernas le fallaban al leer. La propiedad pertenece a la familia de João y debe ser desocupada inmediatamente. La casa. El último pedazo de seguridad. Querían quitarle hasta eso. Fue ese día cuando Elena entendió, sobrevivir ya no era suficiente. Ahora necesitaba luchar. La carta aún temblaba en sus manos cuando vino el segundo golpe. Más fuerte, más implacable. Elena abrió la puerta y encontró el rostro que más temía. El suegro, el señor Amancio, con un sombrero raído y una mirada de alguien que nunca necesitó agachar la cabeza ante nadie. Detrás de él, 2 hombres con los brazos cruzados, como si toda la calle les perteneciera. Has recibido la notificación. ¿Sabes lo que eso significa? Elena tragó saliva. Significa que quieren quitarles el techo a sus propios nietos. El viejo inclinó la cabeza, una sonrisa breve, vacía. Juan pudo haber sido un tonto, pero era mi hijo. La casa es nuestra. Tú eres solo una mujer. Las palabras cortaron como una cuchilla, pero Elena ya estaba acostumbrada a sangrar por dentro. No me voy a ir. El silencio pesó. Uno de los hombres carraspeó. El señor Amancio se ajustó el sombrero, como si ya esperara esa respuesta. Si no te vas por las buenas, te irás por las malas. Sus ojos brillaron fríos, y Elena supo que esa no era una amenaza vacía.
se dieron la vuelta y se marcharon, pero dejaron la amenaza en el aire, como humo que se adhiere a la piel. Elena cerró la puerta lentamente, sintiendo el peso del miedo crecer. Ahora no solo era hambre, no solo era abandono, era una guerra. Y las guerras cuestan caro. El tribunal estaba lleno de murmullos, un juego de miradas entre los curiosos y aquellos que estaban allí, solo para asegurarse de que nada cambiara. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de lentes gruesas y un semblante cansado, miraba con desdén los papeles frente a él. El aire estaba pesado, como si el ambiente ya supiera cuál sería el veredicto, y nadie estaba dispuesto a luchar contra lo inevitable. Elena, sentada en la silla de madera dura, sentía el peso de cada segundo que pasaba. Sus hijos estaban con ella, tratando de parecer tranquilos, pero la tensión se extendía por sus cuerpos como un veneno lento. Miró al abogado que la acompañaba, un hombre joven, cuyos ojos aún brillaban con la esperanza de que la justicia fuera justa. Pero Elena sabía que esperar demasiado era un lujo que ya no podía permitirse. Al otro lado, la familia de Juan estaba tranquila, sonriendo con un cinismo que parecía ensayado. El suegro, el señor Amancio, observaba desde una silla cómoda, como si el destino de la casa estuviera sellado desde el momento en que ella entró en ese tribunal. El abogado de ellos hablaba con palabras afiladas, pero disimuladas en un tono suave, como quien le dice a un espectador que la lucha ya ha terminado y la victoria es segura. Ella no tiene condiciones para mantener la casa. La propiedad nunca fue de ella, ni legal ni moralmente. Las palabras del abogado de Juan cayeron en el aire con la frialdad de una sentencia. Elena sintió un escalofrío. ¿Morales? ¿Qué más iban a intentar usar contra ella? Ya no tenía nada, ni fuerzas, pero no podía dejar que los niños perdieran lo que quedaba. El juez levantó la cabeza, su voz resonando en la sala con un tono imponente. Pasemos a las consideraciones finales. Los ojos de todos estaban sobre ella ahora. Era la última oportunidad. Y en el fondo, ella sabía lo que estaba en juego. Si perdía, todo lo que había construido en silencio, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, se desmoronarían. Respiró hondo. Ya no podía tener miedo. Ya no podía ceder. Pero, ¿qué vendría después, si ganaba? Una victoria tan amarga como la derrota. Elena no sabía cuándo el alivio se había instalado silenciosamente, pero allí estaba. Pedro entró en su vida como un rayo de sol que se cuela por la rendija de una ventana rota. Al principio, él era solo uno de los pocos hombres que no la miraban con desprecio. Solo un trabajador honesto, que pasaba por la casa para ofrecer su ayuda, sin promesas de salvar a nadie. Él trajo comida, trajo leña para la chimenea, y lo más importante, trajo la posibilidad de que la vida pudiera ser un poco más ligera, al menos por unos minutos. La primera vez que él le sonrió, sin prisa y sin segundas intenciones, Elena no supo qué hacer. Una sonrisa genuina era algo que ya no sabía reconocer. Pero Pedro no estaba allí para curar sus heridas con palabras vacías. Hizo lo que nadie más se atrevió. Se quedó. Se quedó para ayudar en las largas noches de costura, en las mañanas heladas de invierno, donde el viento cortaba como cuchillas. «No tienes que hacer esto sola», dijo un día, mientras estaba en la puerta de la casa, con un saco de harina en los brazos, listo para otra tarea. La oferta era simple, pero su mirada, acogedora y sincera, hizo que algo dentro de Elena se revolviera. Ella no quería apegarse, sabía lo que era perder, y sobre todo, sabía que cualquier apoyo tenía un precio. Pero la realidad era implacable. Los niños necesitaban más que comida y refugio, necesitaban seguridad. Y tal vez, solo tal vez, Pedro podría ofrecer eso. Entonces, un pequeño vínculo comenzó a formarse, frágil como la vela que iluminaba la esquina de la sala. Sin embargo, el pasado de Elena nunca estaba lejos. Y ese día, mientras ella y Pedro reían por una broma simple, el sonido de la puerta cerrándose la hizo congelarse. La sombra de Juan aún rondaba. Escuchó,
Desde lejos, el sonido de pasos pesados y una voz conocida resonó por la casa. Pedro notó el cambio en el rostro de Elena, la preocupación estampada, los ojos oscureciéndose. Él la miró preocupado e intentó tomar su mano, pero lo que él no sabía era que el pasado de Elena, tan presente y atormentado, era una sombra que, tarde o temprano, se manifestaría nuevamente. Y ella sabía que no podía confiar plenamente ni en Pedro ni en nadie. Lo que Pedro no sabía era que por mucho que quisiera ayudar, no podría borrar el miedo a lo que estaba por venir. El sonido del golpe en la puerta era diferente. No era una visita cualquiera. No era Pedro trayendo más suministros, ni el cartero con una carta de cobro. Era un golpe que venía con la fuerza de una promesa de destrucción. Elena estaba en la cocina, removiendo una olla de sopa aguada cuando lo escuchó. El golpe hizo que los corazones de sus hijos se aceleraran, y uno de ellos corrió hacia ella, abrazando sus piernas con fuerza. «Mamá, ¿quién es?», preguntó él con la voz temblorosa. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa murió rápido. No había manera de ocultar la tensión en el aire. Sabía que, en ese momento, el destino de su casa se estaba sellando una vez más. Y esta vez, no sería solo una pelea judicial. Lo que estaba a punto de ocurrir iba mucho más allá de eso. El corazón de Elena latía con fuerza, pero respiró hondo, intentando mantener la calma. Cuando abrió la puerta, encontró lo que temía: el rostro implacable de señor Amancio, acompañado del abogado y de los hombres que siempre estaban a su lado. No estaban allí para preguntar cómo estaba su vida, ni para ofrecer consejos. Estaban allí con una misión clara: quitar lo que ellos creían que les pertenecía por derecho. «¿Sabes lo que venimos a hacer?». La voz de Amancio era cortante, como una hoja afilada. No usó palabras dulces, ni intentó esconder el desprecio. Ya no había más juegos de palabras. La lucha estaba a punto de volverse mucho más sucia. Elena sintió una ola de impotencia apoderarse de su cuerpo. El miedo recorría sus venas, pero sabía que, en ese momento, si retrocedía, perdería todo. Los niños miraban desde la puerta de la sala, con los rostros pálidos, sin saber qué esperar. Al principio intentó argumentar. Intentó decir que la casa era suya ahora, que el tiempo ya había pasado y que no había nada más que hacer, pero las palabras salían atropelladas, sin fuerza. Ya no había nada que pudiera ofrecer como defensa. Ellos tenían la ley, y la ley parecía estar de su lado. El abogado de Amancio, con una sonrisa fría, le entregó otro papel. Una notificación más fuerte, más clara. Desocupación inmediata. La casa que ella consideraba el último pedazo de su vida estaba a punto de ser arrancada de sus manos. El vacío en el pecho de Elena parecía expandirse con cada palabra que salía de la boca de ese hombre. Estaba sola, sin nada más que perder, y lo peor de todo, sabía que la batalla que acababa de comenzar no se ganaría en un día, ni siquiera con una vida entera de lucha. El viento fuerte de fuera parecía reflejar la tormenta interna de Elena, y sabía que algo mucho más grande estaba a punto de ocurrir. Un enfrentamiento inevitable estaba a la vista, y no solo la casa estaba en juego. Los días que siguieron fueron borrones de desgaste físico y mental. La lucha en el tribunal no terminó, pero Elena sabía que la verdadera batalla se libraba dentro de sí misma. La casa, el sustento de sus hijos, la promesa de un futuro mínimamente seguro, todo estaba a punto de ser arrancado. Pero la peor parte no era la pérdida inminente del techo, sino la decisión que tenía que tomar: seguir el camino de la seguridad o entregarse a lo que parecía ser el único respiro de felicidad que había surgido en su vida. Pedro, con sus gestos simples y su sonrisa generosa, se había convertido en una presencia constante. No ofrecía promesas grandiosas, no hablaba de sueños, pero sus gestos, la forma en que se preocupaba por sus hijos, cómo la miraba sin prisa y sin juicio, trajeron algo que ella ya no sabía lo que era: esperanza. Pero la esperanza tenía un precio. Elena lo sabía. No podía permitirse ser frágil. Sabía que, al aferrarse a Pedro,
Al crear un vínculo más profundo, también se estaba exponiendo a algo que podría quebrarla de una vez por todas. La última vez que se entregó a algo fue a una promesa que nunca se cumplió. Juan había dicho que se quedaría, que la apoyaría, pero la dejó en el momento en que más lo necesitó. Y ahora, con la posibilidad de Pedro, se encontraba ante el mismo riesgo: aferrarse y eventualmente perder de nuevo. Mientras Elena caminaba por la casa vacía, el sonido de las risas de los hijos resonaba por los pasillos. Ellos no sabían el peso de su angustia, ni lo mucho que ella luchaba por esconder el dolor que desgarraba su pecho. Pero, en la calma de la noche, mientras todos dormían, Elena se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si su amor por sus hijos era suficiente para justificar la soledad eterna, o si debería intentar permitirse ser feliz junto a alguien que, aunque no traía certezas, ofrecía al menos un atisbo de alegría. El dilema tomaba la forma de un abismo, y Elena, sola en su pequeño mundo, se vio al borde de un precipicio. ¿Era la felicidad una ilusión o una oportunidad real de reconstrucción? No lo sabía. Pero sabía que, al elegir a Pedro, no podría dar marcha atrás. Si elijo a Pedro, ¿estaré haciendo lo correcto para mí y para ellos?, pensó, y su voz interior no supo responder. El miedo a perderse en alguien nuevamente la paralizaba. Pero la promesa de una nueva vida, aunque frágil, la hacía cuestionar si todavía era posible creer en el amor sin las cicatrices del pasado. El sonido de la puerta golpeando nuevamente la hizo estremecerse. No era Pedro, era una presencia más sombría, más amenazante. Sabía lo que estaba por venir: el último juicio, la última oportunidad de mantener la casa. Y, en ese momento, Elena tuvo que decidir entre la seguridad de sus hijos o arriesgar su corazón una vez más. En la mañana que siguió a esa noche de angustia, el aire estaba denso, como si la propia tierra supiera el peso que Elena cargaba. El viento cortaba como navaja, y el cielo, lleno de nubes cargadas, parecía reflejar su alma tumultuosa. Estaba, de pie, en la entrada de la casa, mirando al horizonte, cuando Pedro apareció una vez más. Esta vez, no trajo leña ni comida. Trajo una mirada preocupada, casi como si supiera que algo estaba a punto de suceder. «Elena, ¿estás bien?», preguntó él, con voz suave, pero con un tono urgente. Ya la conocía lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo fue en vano. El peso de la decisión que aún no había tomado estaba visible en cada línea de su rostro, cada movimiento tenso de su cuerpo. No sabía qué decir, cómo explicar que su futuro, y el de sus hijos, estaba a punto de ser decidido de manera brusca y violenta. El peso de la casa pendía sobre ella, más pesado cada día. Fue cuando el sonido de la carreta la hizo girar. Estaban llegando. La familia de Juan, el abogado, el suegro y sus hombres de confianza. Esos rostros conocidos, ahora tan cargados de desdén y frialdad, se acercaban con una certeza aterradora en sus pasos. Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso al frente, como si quisiera colocarse entre ella y lo que se avecinaba. Pero Elena sabía que no podía contar con él para ganar la batalla. Tenía que luchar sola. «Elena», dijo Pedro, tocando su hombro con delicadeza, «no te voy a dejar sola». Pero antes de que ella pudiera responder, las palabras del abogado de Juan cortaron el aire con precisión. «El tiempo de la negociación ha terminado. Estamos aquí para tomar posesión de nuestra propiedad». La voz del hombre sonó, como un martillo golpeando la madera, definitiva, sin espacio para discusión. Elena los miró. Un sentimiento de impotencia se apoderó de su pecho. Era la batalla final. No quedaba nada por esperar. La casa, el único refugio que quedaba, estaba a punto de ser arrancada de sus manos. La última línea de defensa, lo que más temía, estaba a punto de ser quebrada. Pero algo dentro de ella se rebeló. No se rendiría sin luchar. No importaba lo que sucediera, aún tenía algo que podía usar:
su fuerza interior, el último vestigio de resistencia que aún quedaba en su alma. «No se van a llevar nada de aquí», Elena habló, con voz firme, pero con un hilo de emoción. El abogado sonrió, convencido de que la batalla estaba ganada, y los hombres detrás de él se prepararon para actuar. Pero en ese momento, Elena se dio cuenta de que no importaba cuán pesada fuera la tormenta, aún tenía algo por lo que luchar. La última lucha apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión. La casa, que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en un campo de batalla. Elena sabía que todo lo que había construido, cada sacrificio, cada noche sin dormir, estaba siendo cuestionado por esas personas. No solo estaban intentando tomar su casa, estaban intentando arrebatarle la última chispa de dignidad que aún mantenía. Miró a sus hijos, cuyos ojos reflejaban el mismo miedo que ella sentía. Estaban allí, a merced de lo que los adultos decidieran, y eso la desgarraba por dentro. Elena sabía que, si cedía, no solo perdería la casa, sino también la confianza que sus hijos tenían en ella. Ellos la veían como la única fuente de protección, y no podía fallarles. Pedro estaba a su lado, aún en silencio. Sabía que la lucha era desigual, pero su lealtad era palpable. No se había ido, no había desistido, y eso le daba a Elena una fuerza que no sabía que aún poseía. Pero en su mirada también había una sombra de incertidumbre. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que al final, Elena tendría que tomar una decisión. El abogado de João, impaciente, dio un paso al frente, intentando acelerar el proceso. «Pueden seguir resistiendo, pero sabemos cómo termina esto». Su voz era una amenaza disfrazada de razón, y Elena sintió el veneno de cada palabra atravesar su pecho. Tenía razón, ellos tenían el peso de la ley a su favor, y cualquier acción de ella parecía inútil frente al poder que representaba. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como una señal silenciosa de que el fin estaba cerca. La batalla se había extendido durante días, semanas, pero ahora, frente a ella, Elena sabía que la última decisión estaba a punto de tomarse. La lucha por la casa, por la dignidad, por el futuro, culminaba en ese momento. El juez, con su expresión cansada y las lentes de sus gafas resbalando por la nariz, miró a ambos lados. La sala estaba silenciosa, solo se oía el sonido de los papeles siendo movidos y el suave susurro del ventilador rompiendo la tensión. La familia de João estaba allí, tan segura de su victoria, con sonrisas ocultas tras una fachada de cortesía. Pero lo que no sabían era que la verdadera victoria no venía de las leyes o de la propiedad. Venía del coraje silencioso que había encendido el pecho de Elena. Tras evaluar todos los documentos y testimonios presentados, la decisión es a favor de la señora Elena. El juez declaró, su voz resonando en la sala del tribunal. El golpe de la sentencia sonó como un trueno en el cielo cargado. Los ojos de Elena se abrieron, primero con incredulidad, luego con una ola de alivio. Había ganado. Pero lo que parecía ser una victoria completa, sin duda, traía consigo una paz rota, como un campo de batalla después del conflicto. La casa aún estaba con ella, pero el precio de la lucha había sido alto. La familia de João, sin embargo, no aceptó el veredicto con la misma serenidad. La expresión de Amancio, la mirada de desprecio de su esposa y los murmullos del abogado eran claros. La guerra podía estar ganada, pero la batalla nunca sería olvidada. Salieron de la sala sin decir una palabra, pero dejaron tras de sí una estela de amargura que Elena sintió hasta los huesos. Pedro, que había estado a su lado todo el tiempo, la miró con una sonrisa silenciosa, pero llena de significado. Sabía que no era el fin de todo, solo el comienzo de un nuevo capítulo. El alivio estaba estampado en su rostro, pero la preocupación, esa que nunca lo dejaba, aún estaba presente. Elena había ganado la batalla por la casa, pero ¿qué más había perdido o ganado en el proceso? Lo lograste, lo conseguiste, dijo, con una gentileza que hizo que el corazón de Elena se apretara. Tenía razón, lo había logrado.
Pero al mirar a sus hijos, que ahora estaban a su lado, con los ojos brillando de orgullo y alivio, Elena se dio cuenta de que, al final, no era la casa lo que había protegido, era la vida de ellos. El vínculo inquebrantable que tenía con esos pequeños seres que dependían de ella para crecer, para sobrevivir. La batalla había sido ganada, pero el mayor desafío aún estaba por venir. Ahora necesitaba reconstruir los pedazos rotos de su vida, reconstruir la confianza y, sobre todo, reconstruir la certeza de que, a pesar de todo lo que había pasado, aún podía creer en el futuro. Pedro se quedó a su lado mientras ella observaba la pequeña ciudad ante ella, ahora silenciosa. La lucha no había sido fácil, pero ahora la casa estaba protegida. La vida, aunque marcada, seguía adelante. Y con ella, Elena sabía que podía enfrentar lo que viniera, porque lo que había aprendido es que, al final, la verdadera fuerza no estaba en la casa que se tenía, sino en la capacidad de seguir adelante, siempre. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elena sonrió. La sonrisa era pequeña, pero tenía el poder de iluminar hasta los rincones más oscuros de su ser. Había perdido y ganado tanto, pero ahora había algo nuevo, la esperanza, y con ella, un nuevo comienzo. Si esta historia te llegó al corazón, no te olvides de darle like y compartirla con tus amigos y familia. Y si te gustan las historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Tenemos muchas más historias increíbles esperándote.